quien ha sido una de las figuras más visibles del gabinete, del equipo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le ha apostado a la consulta. Él fue titular de la FEPAD en tiempos de Peña Nieto, sufrió la persecución precisamente de Enrique Peña Nieto, llega a la Unidad de Inteligencia Financiera y bueno, déjenme saludarlo al doctor Santiago Nieto, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Doctor, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vicente, un saludo aquí a tu auditorio. ¿Cómo has visto, doctor, este proceso, esta jornada? Tú has sido un promovente precisamente de esta consulta popular. ¿Qué te pareció el ejercicio? Lo primero que diría es que se trata del ejercicio de un derecho fundamental, el derecho al voto, y es, digamos, una obligación y un derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos participar. Creo que eso es el primer tema. Segundo, ver que se trata de un tema de democracia directa, que siempre en las democracias modernas va acompañando a la democracia representativa. No podemos quedarnos solamente en el ámbito de la elección de lo que plantean, elegir a nuestros representantes populares, sino es relevante siempre poder generar una práctica en donde la ciudadanía decida directamente, ya sea en revocación de mandato, ya sea en consulta popular, ya sea en iniciativa ciudadana, ya sea, inclusive pues algunas naciones tienen plebiscito, referéndum, como mecanismos para aprobar políticas públicas o para aprobar leyes. Entonces, creo que el hecho de tener una consulta pues ya es un paso importante. El antecedente pues era 2015, nada más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no había lugar para que se pudiera hacer la consulta popular. Viene una reforma importante ya en la actual legislatura y también hay que decirlo, pues la oposición presionó para que se cambiara la fecha de la consulta popular y no se empatara con la elección constitucional, pues con la finalidad de que, o el temor que tenían de que pues, una pregunta vinculada con los expresidentes tuviera efectos negativos en contra de esos partidos políticos. Y bueno, pues, finalmente lo que hacen es modificar la fecha para que sea en agosto. Y bueno, creo que pues es importante reconocer esto, es importante hablar de que se trata de un derecho humano, es importante hablar de que se trata de un mecanismo de democracia directa, y el presidente López Obrador pues, siempre ha insistido mucho en que sea la ciudadanía quien defina pues, los grandes temas de la dinámica institucional. De hecho, un tuit que publicó doctor generó hasta controversia, ¿por qué no decirlo? Señalando que muchos de los delitos que se les pueden endilgar a los expresidentes ya prescribieron. Me llama mucho la atención uno que publica hoy que dice: consulta popular, ejercicio de derechos políticos, democracia directa como complemento de la representativa, transparencia y rendición de cuentas, aplicar la ley en los casos vigentes, comisión de la verdad para lo prescrito, todo con el poder de nuestra opinión, de nuestro voto. El proceso definitivamente no termina ni cerquita aquí con la jornada de hoy, doctor. Sí, no, efectivamente, yo creo que primero sí hay que reconocer que hay una serie de delitos que, sobre todo en los temas vinculados con corrupción, con lavado de dinero, que ya se encuentran prescritos, por ejemplo, de la administración de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox. En materia de lavado, por ejemplo, pues continuarán vigente en realidad la administración de Peña Nieto y la administración de Felipe Calderón. Claro, hay otro tipo de delitos, por ejemplo, desaparición forzada, homicidio, que no estarían prescritos, evidentemente, y que, bueno, en todo caso se trataría de pues, generar las condiciones para efecto de que pudieran ser sancionados los responsables de haber cometido ese tipo de conductas. Ahora, yo creo que, pero sí es importante, yo creo que podemos hacer un recuento respecto a qué sucedió en el pasado. Es decir, todos los procesos de privatización, por ejemplo, en el gobierno de Salinas de Gortari, o los temas pues, vinculados con la crisis económica del 94-95, con Zedillo, incluyendo el Fobaproa, los temas relacionados con los hijos de Marta Sagún,
durante la administración o con la generación de casinos durante la administración de Vicente Fox. Pues qué decir de la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón y todo lo que trajo acompañado, ¿no? Todo también el tema de casinos, también pues, el tema de Genaro García Luna o de Cárdenas Palomino, no solamente por los asuntos de tortura, sino también por pues, todos los temas vinculados con la corrupción, con el inicio de los sistemas de espionaje telefónico, como por ejemplo con NiceTrack. Creo que es importante que este tipo de cosas, aun cuando se encuentran prescritas, se pueda hacer una investigación por parte de un grupo multidisciplinario que pueda dar un informe respecto a los temas de corrupción en México. Bueno, no están prescritos, pero pues habría que sumarle la estafa maestra, habría que sumarle Operación Zafiro, habría que sumarle la Casa Blanca, habría que sumarle la casa de Malinalco, de Caray. Yo creo que tenemos todo un andamiaje de temas que tienen que ser analizados por la sociedad mexicana y que la sociedad mexicana sepa la verdad. En muchos países se han generado estas comisiones de la verdad para, por ejemplo, llevar a cabo investigaciones de delitos de lesa humanidad que no prescriben, por cierto. Y bueno, lo encontramos en Argentina, lo encontramos en Chile, respecto a las dictaduras militares y lo que conocemos como justicia transicional. También el tema del vivir en un medio ambiente libre de corrupción es un derecho fundamental que tenemos como mexicanos y como mexicanos al haber suscrito nuestro país la Convención de Naciones Unidas contra el terrorismo, contra la corrupción. Entonces, yo creo que habría que generar esta mecánica de una comisión de la verdad, que lo que se encuentre prescrito permita decir qué fue lo que sucedió, y lo que no esté prescrito, por supuesto, pues que se lleve ante los tribunales. En los tribunales tendrán ellos pues, todas las facultades y todos los elementos que da nuestra Constitución, los recursos legales para defenderse. Pero creo que la parte más importante es avanzar no solamente en el combate a la corrupción, sino en el combate a la impunidad. Y eso solamente se va a dar en la medida en que podemos llevar a los responsables frente a los tribunales. Te escuchaba en la entrevista que le concedías a este grupo de compañeros que están haciendo un esfuerzo importante hace un rato, doctor, y tú reconocías la labor del INE. Acabamos de escuchar la conferencia de prensa de los proponentes de la consulta popular y le dan hasta con la cubeta al INE. Acabo de entrevistar a Citlali Hernández dándole hasta con la cubeta. Y creo que más allá del INE son los personajes, ¿no? Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. ¿Qué piensas de este árbitro electoral tan cuestionado? Perdón por preguntarte, te lo pregunto porque fuiste titular de la FEPADE y ahora como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, doctor. Yo lo que diré es lo siguiente, en cuanto a la instalación de casillas, creo que el INE cumplió, se instalaron más del 99.9% de las casillas, las mesas receptoras de votos, y creo que ese es un tema importante. Segundo, a mí no me gustó la difusión, pero también lo cierto es que desde la propia convocatoria de la Cámara de Diputados se dijo que se podía difundir los últimos 15 días de julio, y eso pues a mí me parece francamente un error, porque pues no permitió que ninguna autoridad salvo el INE hiciera promoción, lo cual pues, me parece absolutamente pues, violatorio de la libertad de expresión, de los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Yo soy de la idea que este tipo de ejercicios debió haber sido durante la jornada electoral, y también creo que la oposición tiene que ser absolutamente responsable de que ellos fueron los que propusieron que se cambiara el primer domingo de agosto, y en vez de que lo tuviera, y que por tanto costara más dinero la consulta popular, en lugar de que hubiera sido el día de la jornada electoral como hubiéramos todos esperado. Ahora, yo lo que diría es que el INE es mucho más que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Si ellos tienen una vía política ya, digamos, clara, y tienen, digamos, un enfoque de parcialidad en favor de algunos partidos políticos y con perjuicio de Morena, pues bueno, pues hay que entender que el INE va muchísimo más allá que ellos, ¿no? Ellos son, digamos, dos integrantes del Consejo General, pues son 11 integrantes, y yo sí vi pues a la consejera Confri
muy activa, difundiendo todos los días la consulta popular, vía a José Roberto Ruiz Aldaña, vía todavía Zavala. Entonces, yo incluso veo los institutos electorales locales participando en esta dinámica de incentivar. Creo que lo que queda muy claro es que hay errores. Yo creo que el primer error sería: no puedes tener 15 días solamente para difusión. Segundo error: no puedes dejar solamente en el INE la difusión de la consulta. Me parece que esto podría ser incluso inconstitucional. Y yo creo que la parte central también debe estar en el hecho de que bueno, pues este tipo de consultas deben desarrollarse el día de la jornada electoral para que nos salgan más baratas. A mí lo que me llama mucho la atención es por qué el INE, particularmente estos dos consejeros, no quieren avanzar en voto por internet o voto, no sé, por urnas electrónicas. Y creo que todo eso está relacionado pues, con la idea de querer seguir haciendo las cosas como se hacían siempre. Pero creo que pues, hay que avanzar, hay que hacer que las elecciones sean mucho más baratas y bueno, también hay que reconocer que hay posiciones, digamos, de vanguardia dentro del instituto que pues, quieren que las cosas se hagan bien. Yo, por mi parte, creo que la democracia, insisto, directa es un complemento de la representativa y pues creo que tenemos que ir en ese camino arando todos y todas. A ver, doctor, decías que algo te sonaba hasta que podría ser inconstitucional. ¿A qué te refieres? Sí, a ver, ¿por qué un proceso interesante después de esta consulta? Sí, a ver, por supuesto que al ser un acto del Instituto Nacional Electoral, puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral. Vamos a ver en qué términos, en su caso, vinieran las impugnaciones. Yo creo que va a ganar la posición de sí de manera mayoritaria. No sé si se llegue al porcentaje de votos, creo que no, que se requieren para que sea, digamos, válida, pero yo creo que nos tiene que abrir a un proceso de descripción. Tú alguna vez entrevistaste a la consejera Confi y ella hablaba de que no podrían prescribir los delitos de corrupción. Yo coincido con eso. Yo creo que no podemos, digamos, si hubo actuaciones ilícitas, como sabemos, por parte de los hijos de Marta Sagún o por parte de gente cercana a Felipe Calderón o Genaro García Luna, etcétera, pues todo eso no puede prescribir. Insisto que como tenemos actualmente desaparición forzada de personas o como tenemos los delitos de lesa humanidad, creo que los delitos de corrupción deberían tener también esta característica y que sea este mecanismo lo que nos permita discutir eso. Creo que de entrada pues ya es importante. Nunca habíamos tenido una consulta popular. En el 77 se llegó a poner en la Constitución para la Ciudad de México, después en el 80 y tantos la borran sin ninguna discusión esa facultad constitucional y bueno, pues regresa para esta década pasada con las reformas de 2002 y 2014, pero bueno, esta es la primera vez que podemos tener el ejercicio de esta facultad o este derecho de corte constitucional y creo que eso es lo que tenemos que centrarnos, la gran importancia que implica pues, haber podido ir a las mesas receptoras de votación de opiniones a rendir nuestra opinión respecto a si queremos que los actores políticos del pasado respondan por sus hechos, lo cual implica evidentemente a los expresidentes. Doctor, dos cosas para cerrar, si me permites. También hay muchos cuestionamientos a la Fiscalía General de la República por, ¿cómo decirlo?, no trabajar necesariamente a la misma velocidad que trabajaría una unidad de inteligencia financiera a tu cargo. No intento amarrar navajas. Mi punto es, con una fiscalía que no resuelve, por ejemplo, lo de Emilio Lozoya a un año de haberlo extraditado, con una fiscalía con tantos retos, vamos a dejarlo con tantos retos, a pesar del resultado, si no se llega a la vinculación a través de la consulta, ¿se puede aspirar a la justicia en nuestro país así como estamos? Hay delitos que se persiguen de oficio y delitos que se persiguen por querella. ¿Qué significa la persecución por oficio? Es que en nuestro oficio
perdón por hablar de nuestro, yo sé que no soy Ministerio Público, pero bueno, una etapa de mi vida lo fui. Y el ex oficio implica eso, que es en razón de nuestro oficio. ¿Cuál es ese oficio de los ministerios públicos? El de investigar. Entonces puede haber, aunque no venga una denuncia, pues por supuesto que el oficio podrían iniciar pues una investigación sobre temas vinculados con delitos electorales o delitos vinculados con corrupción, por supuesto, o cualesquiera otro. Nosotros presentamos recientemente una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya, por el desvío de 3,000 millones de pesos que fueron a Odebrecht, y de Odebrecht pasaron a empresas filiales de Odebrecht y a partir de ahí a empresas fachada que terminaban retirando el dinero en efectivo, en importantes cantidades. Insisto que estamos hablando de 3,000 millones de pesos que fueron retirados de las sucursales bancarias en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Veracruz, etcétera. Y yo creo que esta parte es la que no podemos olvidar y necesitamos ir haciendo mecanismos de presión para efecto de que el caso de Lozoya o cualquiera, o sea, Odebrecht en particular, pero Operación Zafiro también, cualquier caso vinculado con corrupción termine siendo sancionado. Hay que avanzar en las dos dinámicas, insisto, en combate a la corrupción, pero también en combate a la impunidad. Y creo que ese es nuestro, yo diría, el principal objetivo que el día de hoy se le presenta como coyuntura a la ciudadanía mexicana. Ir a votar, por supuesto que todos decimos que se tiene que cumplir la ley, evidentemente, pero pues, también la propia ley establece la prescripción de ciertas conductas delictivas y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para esclarecer los hechos del pasado? Yo creo que la Comisión de la Verdad es una buena opción para lo que ya se encuentra prescrito y, por supuesto, pues aplicar la ley hacia los responsables cuando encontramos que estas conductas se hayan presentado por parte de algún expresidente o algún alto funcionario de la Federación, de los estados o de los municipios. Yo creo que ahí vamos a avanzar. El combate a la corrupción pasa por el combate a la impunidad y creo que esa es una de nuestras principales asignaturas pendientes. Doctor, tú eres un hombre de leyes. No es una pendejada, perdón, tú me conoces, soy muy majadero, pero no es una pendejada que digan la ley no se consulta, se aplica. Te lo pregunto porque tú has sido servidor público y no necesariamente con no exclusivamente con este gobierno. Fuiste titular de la FEPADE, has denunciado, has arriesgado incluso tu vida en estas denuncias. ¿No te parece una locura que nos digan ahora esos que se burlan de la consulta, de esos que hoy están incluso ridiculizando los resultados de la consulta, que digan, que pongan como pretexto o como base de opinión, la ley no se consulta, se aplica? ¿No te enerva, no te molesta como me molesta a mí, doctor? A ver, a mí me molesta algo porque si estamos en este contexto es precisamente porque la ley no se ha aplicado, porque no se aplicó en los sexenios anteriores, porque no se procedió contra ningún expresidente a pesar de que sabíamos que había actos graves, casos de corrupción, y ese es precisamente el problema que nos trae aquí, que los sistemas de procuración de justicia no funcionaron en contra de expresidentes o en contra de funcionarios de alto nivel y pues prácticamente eso generó el clima y el régimen de impunidad. Cuando se presentó un informe, me acuerdo todavía en la entonces Procuraduría General de la República, pues se hablaba del 98% de impunidad en el país respecto a los delitos denunciados. Bueno, eso es terrible y es precisamente ese fue el problema. Perdónenme, no se trata que la ley no se consulta, se aplica. El asunto es que no se aplicó la ley y eso es lo que nos tiene en este contexto actual. Yo entiendo la posición del presidente de la República de tratar de armonizar y generar un mecanismo digamos, dejar atrás los temas vinculados con la corrupción para pensar hacia adelante, pero también lo hecho, lo cierto es que hay expedientes que se encuentran vigentes y él ha sido muy claro también y ha sido muy claro conmigo. Encontramos algún tipo de irregularidad en ese momento las denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía Anticorrupción Electoral, la que corresponda. Pero bueno, el tema está en que, perdónenme, estamos en este momento en una consulta precisamente porque los sexenios anteriores y particularmente los partidos que estuvieron en el gobierno dejaron de aplicar la ley.
Quiero agradecerte, doctor, y quiero felicitarte porque la gente tal vez no se haya enterado, pero ha sido electo como representante regional del Grupo de las Américas de las unidades de inteligencia financiera ante el Egmont Group, y esto es para el 2021-2023. Felicidades. Este también es un reconocimiento a tu trabajo y un reconocimiento a lo que se está haciendo en nuestro país como unidad de inteligencia financiera, ¿no? Yo creo que sí, es un reconocimiento al gobierno del presidente López Obrador, por supuesto, al trabajo conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, canciller Marcelo Ebrard, al tema de que estamos trabajando en temas innovadores para el combate al lavado de dinero, en corrupción, por supuesto, pero también en violencia contra las mujeres, también en temas electorales, en temas de trata de personas. La verdad es que hemos dado como pasos importantes para combatir esos flagelos de la sociedad, y bueno, este es un reconocimiento en el espacio internacional. El Grupo Egmont aglutina 164 países y algunas jurisdicciones que terminan intercambiando información para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos precedentes. Para nosotros, por supuesto, que la prioridad es combatir el narcotráfico, combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la corrupción política que les da cobija, evidentemente los temas recientemente de naturaleza electoral, pero el tráfico de armas, el tráfico de órganos, y creo que ese es el enfoque que tenemos que darle, no pensar única y exclusivamente en el lavado de dinero desde la parte financiera, sino pensar en los delitos que finalmente están lesionando la vida, la dignidad de las mujeres y los hombres en México, y que por ello pues, es obligatorio de los servidores públicos que generemos políticas públicas para desmantelar todas esas redes y todas esas estructuras financieras que le sirven a la delincuencia organizada. Doctor. Sí. Sí, bueno. Perdón, doctor, es que te dejé de escuchar por algún momento, pero te decía, tú sabes que te respeto, que te admiro, que te aprecio y sobre todo que agradezco estas oportunidades que tenemos de diálogo, no por mí, sino por la audiencia. Y te mando un abrazo, felicidades y estamos al pendiente, si te parece. Perfecto, muchísimas gracias, Vicente. Nuevamente un saludo a tu auditorio, a ti, un abrazo, y pues estaremos esperando los resultados del Instituto Nacional Electoral. A ver si podemos comentarlos más adelante. Claro que sí, te estaremos molestando, doctor. Es el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablando con nosotros sin censura y precisamente sobre esos resultados. No hay sorpresas.